En uno de sus últimos vídeos, en el que trata la polémica que se habría suscitado en torno a unos tweets de Roma Gallardo acerca de la violencia de género, un tío blancuetero acusa al tuitero Shane McShane, que hizo un hilo respondiendo a Roma, de incurrir en lo que él mismo ha bautizado como magufismo político. En concreto, un tío blancuetero considera que la alusión al patriarcado como superestructura social que Shane McShane hace en su hilo es un claro ejemplo de magufismo político o magufismo feminista. Lejos de la intención de este vídeo queda defender la argumentación del hilo de Shane McShane, a la cual considero que, sin duda, se le pueden poner bastantes pegas. Por el contrario, mi objetivo es criticar la estrategia argumentativa empleada por un tío blancuetero en su vídeo, una estrategia que utiliza de manera recurrente y que me parece profundamente deshonesta, a saber, la de criticar las ideas progresistas en general y feministas en particular mediante la denuncia de sus manifestaciones más ridículas y autoparódicas. Esto es algo que un tío blancuetero lleva haciendo desde que comenzó su andadura en YouTube allá por 2018, y otros ejemplos de ello podemos verlos en sus críticas a personajes públicos como Barbie Japuta, Leticia Dolera o Irán Zubarela. La estrategia en cuestión incurre, por lo menos, en dos falacias lógicas. La falacia de la generalización apresurada, pues un tío blancuetero infiere ciertas conclusiones acerca del feminismo en su conjunto a partir de una muestra claramente sesgada y no significativa del mismo, y la falacia ad hominem, pues un tío blancuetero suele centrar sus críticas en las características y las cualidades de los personajes antes que en sus ideas. Irónicamente, esto es lo mismo que él critica en los defensores de las políticas identitarias. Pero al margen de estas falacias, lo verdaderamente problemático de su estrategia es que pretende deslegitimar ciertas corrientes de pensamiento sin entablar un diálogo intelectualmente honesto con ellas. Así, y volviendo al ejemplo inicial, cuando un tío blancuetero critica el concepto de patriarcado al que hace referencia Shane McShane por ser una magufada feminista, no lo hace acudiendo a las fuentes originarias, ni referenciando a las teóricas feministas que lo acuñaron. Por el contrario, un tío blancuetero se limita a definirlo irónicamente como superestructura patriarcal de Shane McShane, como si el concepto de patriarcado fuese simplemente el fruto de los delirios ideológicos del tuitero en cuestión, y no algo sobre lo que las ciencias sociales llevan teorizando desde hace más de un siglo. Su intención es claramente deslegitimar el concepto de patriarcado, pero sin tener que ofrecer una argumentación sólida que lo refute. La cosa no sería tan grave si un tío blancuetero se limitase únicamente a criticar el uso que Shane McShane hace del patriarcado. Pero no, un tío blancuetero pretende hacer extensiva su crítica al concepto de patriarcado en general, pero sin tener en cuenta en ningún momento sus bases teóricas. Como si el hecho de que alguien como Shane McShane hablase de superestructura ideológica patriarcal en Twitter deslegitimase automáticamente todo el concepto en su conjunto. De nuevo, falacia de generalización apresurada y falacia ad hominem, 2 por 1. Lo primero que debería hacer alguien interesado en refutar la existencia del patriarcado de manera seria y rigurosa es acudir a las definiciones teóricas originarias de lo que se supone que es el patriarcado. Obviamente, es perfectamente legítimo estar en contra de la existencia del patriarcado o pensar que es un concepto obsoleto y vacío, pero lo que no se puede hacer es tacharlo simplemente de magufada política, sin presentar argumento alguno y obviando interesadamente las aportaciones de todas las autoras feministas que han teorizado sobre el mismo. ¿Dónde están las referencias y las alusiones a autoras como Françoise Héritier, Kate Millett, Shulamit Firestone, Gerda Lerner, Celia Morós, Amelia Valcárcel o Almudena Hernando? Todas ellas expertas en sus respectivos campos y cuyas contribuciones en el ámbito de la historia, la filosofía, la antropología y la sociología han sido determinantes a la hora de configurar el concepto de patriarcado como sistema social fundamentado en la opresión de las mujeres por parte de los hombres. Supongo que para un tío blancuetero son todas unas magufas feministas, a pesar de su prestigio y sus credenciales. Resulta cuando menos irónico que alguien cuyo discurso se basa en criticar el sectarismo y la cerrazón de mente de ciertas ideologías haya decidido ignorar sistemáticamente las aportaciones de todas estas autoras, como si no pudiera aprender nada de ellas y para refutar al feminismo bastase con criticar los tweets de Barbie Japuta o Shane McShane. A este respecto, es significativa la absoluta falta de referencias a cualquier texto o autora feminista de relevancia en los vídeos de un tío blancuetero, un youtuber supuestamente especializado en rebatir y desmontar el feminismo. Llegados a este punto, cabe preguntarse qué feminismo está desmontando un tío blancuetero. Ya hice un vídeo sobre esto.
¿El feminismo de Shane McShane? ¿El de Barbie Japuta? ¿El de Leticia Dolera? ¿De verdad cree un tío blanco hetero que con eso es suficiente? Como ya he dicho, no pasaría nada si sus críticas se circunscribieran únicamente a la tergiversación y al mal uso que estos personajes públicos hacen del feminismo y de sus conceptos. Pero no es así. Un tío blanco hetero se presenta ante su audiencia como alguien que ha refutado el feminismo, todo el feminismo, salvo quizás algunos elementos aislados del feminismo liberal. Y, sin embargo, su total desconocimiento acerca de las bases teóricas y filosóficas del feminismo resulta alarmante. Para refutar intelectualmente una teoría, primero hay que conocerla en profundidad. Y si no, que se lo digan a liberales como Mises, Hayek o Hoppe, que eran grandes conocedores de las ideas marxistas que pretendían criticar. Algunos, de hecho, comenzaron siendo socialistas. Algunos me diréis que un tío blanco hetero no es un filósofo y que por tanto no se le puede exigir semejante rigor intelectual. Y eso sería cierto si no fuera porque, una vez más, es él mismo el que pretende convencernos de que ha desmontado el discurso feminista desde sus cimientos. Pero no lo ha hecho. No se puede estar en misa y repicando. Si un tío blanco hetero quiere limitarse a ser un simple comentador de noticias chuscas e hilos de Twitter escritos por niñas de 15 años, pues que lo haga, está en su derecho. Pero eso no lo convierte automáticamente en alguien que ha refutado el feminismo. Una crítica superficial a las manifestaciones más paródicas y ridículas del feminismo, que, dicho sea de paso, muchas feministas serias también suscribirían, dista mucho de ser una refutación de las bases teóricas y filosóficas de un movimiento con más de un siglo de historia. Así las cosas, un tío blanco hetero no solo es deshonesto y un cobarde, por ir a lo fácil y no atreverse a entablar un debate con los textos fundacionales del feminismo, sino que además es un hipócrita, porque si tan antifeminista es y tan convencido está de que el feminismo es un peligro y un cáncer para la sociedad actual, qué mejor manera de desmontarlo definitivamente que refutar y triturar, como diría Gustavo Bueno, sus fundamentos teóricos. Todo lo demás no es sino un mero ejercicio de postureo superficial y barato en busca de likes y visitas.